Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre las profecías mesiánicas cumplidas. Las profecías mesiánicas no surgieron en el vacío. Fueron dadas en momentos específicos de la historia dentro del contexto del pueblo de Israel y su relación con Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios reveló estas profecías progresivamente, en diferentes épocas y por medio de distintos profetas, con el propósito de confirmar su pacto y dirigir a su pueblo hacia la esperanza del Mesías. Para comprender mejor la revelación y profundidad de las profecías mesiánicas, debemos examinar tres aspectos claves. 1. El contexto histórico y teológico en el que fueron dadas. 2. Los principales profetas que anunciaron la venida del Mesías. Y 3. El cumplimiento de estas profecías en la persona de Cristo. Cada uno de estos puntos nos ayudará a ver la coherencia del plan divino y a entender cómo las profecías mesiánicas fueron preparaciones directas para la llegada del Salvador. Las profecías mesiánicas fueron reveladas en periodos de crisis, idolatría, invasiones extranjeras y exilio. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Él enviaba un profeta para llamar al arrepentimiento y recordarles sus promesas. En estos mensajes, Dios no solo advertía sobre el juicio, sino que también revelaba su plan de redención a través del Mesías. Desde los días de Abraham, pasando por la esclavitud en Egipto, hasta los reinados de David y Salomón, Dios habló a su pueblo. A medida que Israel enfrentaba pruebas, Dios iba revelando más detalles sobre el Redentor prometido. En el aspecto teológico, las profecías mesiánicas están profundamente arraigadas en los pactos de Dios. A lo largo de la historia bíblica, Dios estableció pactos con hombres clave, y cada uno contenía promesas que apuntaban al Mesías. A Abraham, Dios le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto lo podemos ver en Génesis 22, 18. A Moisés le anunció que levantaría un profeta como él, que hablaría con autoridad divina. Esto nos lo muestra en Deuteronomio 18, 18. A David le prometió que de su linaje vendría un rey eterno. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 7, 12 y 13. Cada uno de estos pactos no era una promesa aislada, sino parte de un diseño perfecto. Dios estaba revelando progresivamente la identidad y misión del Mesías. El contexto en el que fueron dadas las profecías mesiánicas demuestra que Dios no improvisó. Su plan de salvación, desde la primera profecía en Génesis 3:15 hasta las detalladas descripciones de los profetas mayores y menores, cada palabra apuntaba a Cristo. Ahora que hemos visto el contexto en el que las profecías fueron reveladas, es importante examinar quiénes fueron los profetas que Dios usó para proclamar la llegada del Mesías. Desde el principio, Dios fue revelando su plan redentor de manera progresiva, usando a profetas como instrumentos para anunciar la llegada del Mesías. Sus mensajes no eran simplemente predicciones, sino revelaciones divinas que manifestaban el propósito eterno de Dios. Cada profecía mesiánica fue dada en momentos específicos de la historia de Israel, cuando el pueblo enfrentaba crisis, idolatría o desesperanza. Los profetas, al transmitir la palabra de Dios, no inventaban mensajes ni hablaban por sí mismos. La Escritura deja claro que solo comunicaban lo que Dios les revelaba, como se ve en Amós 3:7.
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios levantó diferentes profetas en distintas épocas, cada uno aportando un nuevo detalle sobre el Mesías. Algunos hablaron de su sufrimiento y victoria, otros de su linaje y nacimiento, y otros de su reinado futuro. Entre todos los profetas del Antiguo Testamento, 3 se destacaron por la claridad y profundidad con la que describieron al Mesías. Isaías presentó la dualidad de su sufrimiento y gloria. Miqueas reveló el lugar exacto de su nacimiento. Zacarías mostró detalles sobre su rechazo y posterior triunfo. Sus mensajes no solo fortalecieron la fe de Israel en tiempos de crisis, sino que siglos después sirvieron como prueba irrefutable de que Jesús es el Cristo prometido. Isaías, el profeta que anunció su sacrificio y gloria, es considerado uno de los profetas más influyentes en la teología mesiánica. Su ministerio ocurrió en una época en la que Judá estaba dividido espiritualmente. El pueblo practicaba rituales religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Confiaban más en las alianzas militares que en la protección del Señor. Dios le reveló a Isaías una visión impactante sobre el Mesías. No sería un conquistador militar ni un líder político, como muchos esperaban, sino un siervo que sufriría por los pecados del mundo. Uno de los pasajes más impactantes se encuentra en Isaías 53, donde se describe con exactitud el sufrimiento de Cristo en la cruz. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo podemos ver en Isaías 53:5. Este versículo muestra la sustitución penal, la doctrina que enseña que Cristo tomó el lugar del pecador. Su muerte no fue un accidente ni un martirio, sino un sacrificio expiatorio. Cada azote, cada herida, tenía un propósito redentor. Pero Isaías no solo habló del sufrimiento del Mesías, sino también de su gloria. En Isaías 9, 6, 7 anunció que el mismo siervo sufriente reinaría sobre toda la creación. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos dos verdades fundamentales. El Mesías sería un niño nacido en la tierra, pero al mismo tiempo sería Dios eterno. Su reino no tendría fin y traería verdadera paz. La profecía de Isaías presenta dos momentos claves en la obra del Mesías. En su primera venida vendría a sufrir y redimir. En su segunda venida regresará para reinar en gloria. Miqueas, el profeta que reveló el lugar de su nacimiento, profetizó en una época de corrupción y opresión en Israel. Los jueces aceptaban sobornos, los ricos explotaban a los pobres y la idolatría estaba en su punto más alto. En medio de este contexto oscuro, Dios le reveló un rayo de esperanza. El Mesías no nacería en Jerusalén, la ciudad capital, sino en Belén, una aldea pequeña y poco importante. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esto lo podemos ver en Miqueas 5:2. La frase desde los días de la eternidad confirma que el Mesías no sería un hombre común, sino el mismo Dios encarnado. Este versículo se cumplió con exactitud en el nacimiento de Jesús, cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos. Los sacerdotes y escribas confirmaron que Belén era el lugar profetizado, como lo dice Mateo 2, 5 y 6.
La profecía de Miqueas resalta la soberanía de Dios. Aunque Belén era insignificante, Dios escoge lo débil para manifestar su gloria. Cristo nació en humildad, pero su autoridad es eterna. Zacarías, el profeta que anticipó su rechazo y triunfo final. Después del exilio en Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén, pero estaban desanimados. La ciudad estaba en ruinas, el templo destruido y la gloria de Israel parecía haberse perdido. Dios usó a Zacarías para recordarles que el Mesías vendría. En una de sus visiones describió con exactitud cómo el Mesías sería recibido y luego rechazado por su pueblo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo podemos ver en Zacarías 9:9. Esta profecía se cumplió literalmente cuando Jesús entró a Jerusalén, montado en un asno, como lo describe Mateo 21:4 y 5. El pueblo lo aclamó como rey, pero días después, ese mismo pueblo pidió su crucifixión. Zacarías también profetizó su traición por 30 piezas de plata, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto lo podemos ver en Zacarías 11:12. Mateo 26:4 y 16 muestra que Judas traicionó a Jesús exactamente por ese precio, cumpliendo la profecía con exactitud. El mensaje de Zacarías nos muestra dos realidades. Primero, Cristo sería rechazado y traicionado, pero segundo, su victoria estaba asegurada. En Zacarías 14:9, Dios promete que al final el Mesías reinará sobre toda la tierra. Dios dirigió la historia para cumplir su plan. Pero esto lo veremos el día de mañana, por honor al tiempo. Mil bendiciones.